escolares funcionan así, en otros no. En Dallas directamente de principio prácticamente te ponen casi arriba del todo, y luego tienes opciones de ganar más dinero si te conviertes en un teacher, o sea, en un profesor con excelencia o algo por el estilo. Es decir, si tú te conviertes en un profesor especial con una capacidad, con no sé qué que has demostrado, tal, que entras en un programa de excelencia, pues puedes subir. Pero eso ya digo que depende mucho del estado. En Dallas están potenciando esto un poco, pero en Dallas lo que pasa es que también el sueldo, al revés, si no el caso de los españoles, pero el caso de los no españoles, o sea, los americanos, si tienen evaluaciones malas, el sueldo les baja. También pasa con el colegio. Si la evaluación es buena, el sueldo es más alto. Si la clasificación de tu colegio en el cómputo del estado de Dallas es más baja o más alta, recibes más o menos dinero. Pero eso es muy difícil de saber. La última pregunta, con el tema de los... No, solo un comentario a esto, que es cierto que no se puede generalizar. Como comentaba, varía mucho de estado a estado, sí, de distrito a distrito, de centro a centro. Hay, por ejemplo, distritos que, digamos, asumen todo, digamos, toda la experiencia profesional que llevéis. Otros únicamente reconocerán igual 5. Hasta un máximo de 10 años. Por ejemplo, en el primer distrito donde yo trabajé, en el Valle de Coachella, en Desert Sands, hasta un máximo de 10 años. Pero luego en Compton yo creo que les daba igual, te reconocían todos. Si tenías 15, pues 15. Y te ibas subiendo cada año. Los sueldos no se suele tener problema. Tú además encima vas con tres dependientes, te van a descontar nada a la hora de hacer la declaración de la renta. Entonces vas a tener el sueldo casi, no voy a decir íntegro, pero casi. Con lo cual sí, con un sueldo y medio se puede sobrevivir. Siempre el problema que tiene la gente es cuando va, pero ¿me va a dar para...? Sí, te da, seguro. A ver, si te vas a Nuevo México vas a ganar menos dinero que en California, pero con el dinero que ganas en Nuevo México vas a poder vivir en Nuevo México. Otra cosa es que te quieras ir de vacaciones y pasar una semana en Nueva York. Pues a lo mejor los hoteles de Nueva York pues te van a pegar un palo que con el sueldo de Nuevo México te va a costar, pero bueno. Nacho, lo último, tema médico, sobre todo, claro, con niños. Yo no soy funcionaria, entonces entiendo que los funcionarios, he leído por ahí en webs distintas y blogs, que la gente se contrata un seguro médico bastante potente desde aquí. Claro. Sí, es obligatorio. Entonces, que incluya experiencia tuya o de tu alrededor con el tema médico, porque de eso yo creo que es como el punto débil allí a la gente. La gente que yo conocí que iba con niños, casi todos... Así hablo de memoria, creo que casi todos sean funcionarios, con lo cual es un poco diferente porque tú allí tienes el estatus de, o sea, te pasas a DKV internacional y ya. Pero la gente contrataba seguros privados desde aquí, que tampoco eran muy caros, creo yo, y yo no he oído que nadie tuviese ningún problema con niños y demás, o sea que no... De todos modos, ese seguro, digamos, médico que tienes que contratar es, digamos, temporal hasta que se activa el seguro médico que te contrata el distrito, quiero decir, al igual que cualquier trabajador, digamos, pero algunos distritos te lo contratan, otros no, unos te dan una parte, otros no, dependiendo. Yo he trabajado en 3 distritos diferentes y cada uno era diferente. Entonces, es que no me acuerdo muy bien, pero creo recordar que en Desert Sands nos pagaban una buena parte del seguro, en Compton igual pagaban menos. En Dallas no me fijé porque... Siempre te van a ofrecer un seguro médico. Podrá ser mejor o podrá ser peor, pero siempre es que están obligados a hacerlo, ¿no? Y en algunos casos es un buen seguro médico, te lo puedo garantizar. Ahora, también, te hacen ofertas, también te pueden ofrecer, digamos, eso que tú voluntariamente pues puedas, financiar pues coberturas. Digamos, este es el seguro médico básico y luego tú si quieres, por ejemplo, una cobertura dental o ocular o lo que sea, pues a un precio la verdad es que muy ventajoso te lo ofrecen. Eso estamos a ti. Cuando firmes el contrato. Claro. Cuando vayas allí. Cuando aquí te pueden contar algo. No, pero es cierto que tú vas a tener un contacto, digamos, con la persona que te ha contratado y por supuesto que le puedes preguntar todas estas cosas. No te van a engañar, ni no creas tú que te van a dar información. Los americanos para esto son gente muy seria, quiero decir. Te van a dar toda la información, vamos, que precises. Pero es como el sueldo. La española sí. La española sí.
No, española sí, pero luego allí una vez que estés en el distrito en cuestión, ahí te van a ofertar cosas y demás, y lo puedes llevar un poco mirado desde aquí. Pero vamos, no he visto a nadie que se haya visto pillado y haya dicho, Dios mío de mi vida, no tengo seguro y ahora qué va a pasar. No, eso no pasa. Ni nadie que le estén sacando un ojo de la cara. Hay seguros de verdad de distritos, depende de dónde vayas, que Sí. son francamente buenos. Yo en concreto, vamos, recuerdo cuando yo estuve en Los Ángeles, que una profesora la operaron allí y no era funcionaria y tenía el seguro del distrito, y le llevaron a un hospital estupendo y en fin, no hubo ningún problema. Yo una vez me di un golpetazo en un dedo y estuve 4 horas en urgencias en el hospital, me parece que era en el Cedar Sinai o algo así. Sí, en el Cedar Sinai, sí. Pero en el desierto, donde había muerto Frank Sinatra, por ejemplo. Y no creo que No Frank Sinatra fuera ninguno. Y allí estuve en aquel hospital, me atendieron, me hicieron todo lo que tenían que hacer. Y luego llegó una factura de $400, obviamente no para mí, sino para quien la tuviese que pagar, pero para que yo supiera que alguien había pagado $400 por el golpe que me di en el dedo pequeño del pie. Bueno, estoy por aquí detrás ahora. A ver, que teníamos por aquí una pregunta desde hacía tiempo. Mi pregunta es para ti, Antonio. ¿En secciones bilingües es necesario tener todos los requisitos que se piden cuando se solicita o al inicio del periodo lectivo? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el máster del profesorado o una acreditación de idiomas. Al inicio, ¿no? Sí, en principio, vamos a ver. Esta, te hablo de la convocatoria, la última convocatoria. La nueva convocatoria todavía es que ni nos hemos puesto a trabajar con ella, pero imagino que no habrá cambios en ese sentido. Lo importante es que tengas un requisito en el momento de la incorporación. ¿De acuerdo? Y también, aunque los sueldos obviamente no tienen comparación con los de Estados Unidos, también quería decir una cosa en relación con los sueldos, que también decía Nacho, que claro, posiblemente si vais a, yo qué sé, a Nebraska, ganéis bastante menos que si os contrata el Distrito Escolar de San Francisco. Pero también el coste de la vida en San Francisco va a ser infinitamente mayor. Con lo cual, al final puede que incluso pues, ahorréis más dinero si trabajáis en Nebraska, ¿no?, que cobrando bastante más dinero en San Francisco. Luego también esto es muy relativo, lo de los importes, ¿no? Porque depende mucho de la carestía de la vida. Yo recuerdo que había gente en Texas que estaba pagando por un alquiler por viviendas estupendas muy, muy barato. Vamos, que nada que ver con lo que yo pagaba en Los Ángeles. La luz un apartamento de una habitación. Claro, la luz suele ser muy barata, por ejemplo. Es decir, en Dallas que hace un calor del demonio, con el aire acondicionado dado día y noche, a lo mejor pagamos $40 o $50 de luz al mes. O sea que la gasolina es barata en Texas, en California ya no tanto. Los alquileres varían muchísimo de un sitio a otro. Los impuestos en California se paga un 8%, compres lo que compres pagas un 8%, pero hay estados donde pagas un 4%. Entonces claro, si te vas a comprar una chufa, pues un 8% de lo que te cueste la chufa no, pero si te vas a comprar algo de mucho dinero, pues hombre, si te compras un coche de $5.000, los impuestos de $5.000 en California son 400 y en otro sitio van a ser 150. Bueno, pues ahí ya te ahorras un... Es importante que si finalmente os apuntáis al programa de visitantes, si os selecciona, digamos, para Estados Unidos o para Canadá, que todos los, que pidáis recibo de todos los gastos que se relacionan con la instalación, porque luego también os lo podéis deducir, se puede desgravar en la declaración de la renta, ¿no? Tú en tu caso, con 3 niños, cuando vayas a hacer la declaración de la renta, te van a devolver mucho dinero y ahí ya te vas a poder ir de vacaciones a Hawái, si quieres, ¿no? Y otra cosa que no quiero que se me pase, por si acaso no sale el tema, es que si os convocan para las pruebas de selección para visitantes en el Reino Unido, bueno, para cualquier país, es que, digamos, si os convocan a las pruebas, siempre les gusta ver material que hayáis creado, que vean algún proyecto que, digamos, que hayáis llevado a cabo en clase. Incluso pues si podéis llevar algún vídeo, digamos, en una tablet o así, de alguna actividad que haya funcionado bien en clase. Porque sí que os vean en acción es algo que valoran mucho. Sí. Más allá de que, digamos, lo que podáis contarles. Depende también de las exigencias, de los requerimientos que tenga el distrito. El distrito de Dallas quería contratar 80 o 90 profesores, entonces es que nos entrevistamos 110. Es que yo les llevé un tocho ahí con un montón de cosas y yo creo que ni lo abrieron, pero otros distritos sí son más exigentes a la hora de preguntar, de pedir, valoran, pero bueno, eso depende mucho. Ya os digo, y con respecto, digamos, buscando alguna analogía con secciones bilingües, en secciones bilingües no hay pruebas de selección puramente dichas, lo único que os pueden contactar ya sea la Consejería de Educación del país que las alberga,
o incluso, pues por ejemplo, algunos países sí que se involucran directamente y hacen ellos las pruebas de selección, pero no son pruebas como tal, es una entrevista telefónica y un estudio de currículum, ¿eh? Y bueno, pues de sueldo, como os he dicho antes, pues hombre, no son los sueldos de Estados Unidos, pero también es que la experiencia no tiene absolutamente nada que ver. También, o sea, hay centros en Estados Unidos y Canadá pues que son complicados, ¿no? Y eso sí, digamos, en el sentido de que, bueno, pues tienen un alumnado pues que sea muy exigente en temas de disciplina y tal. Cuidado que luego hay experiencias fabulosas, ¿eh? Y también se puede aprender un montón de ellos, Sí. pero desde luego puede suponer un reto para mucha gente. Yo cuando trabajé, los 2 años que trabajé en el desierto californiano, en la zona del Valle Coachella, donde se hace el torneo de Indian Wells, de tenis y demás, yo tenía, en el colegio donde yo estaba, había algunos niños que les traían en limusina por la mañana el chofer al trabajo. Sin embargo, luego trabajé en Compton y había algunos niños que les traía a clase su bisabuela, porque ni la madre ni la abuela estaban en disposición de traerles. No se sabía muy bien ni dónde estaban, es decir, que de paradero desconocido, o sea que depende muchísimo, varía muchísimo. Y eso, en secciones bilingües, por eso los centros son francamente buenos, entonces el alumnado es muy motivado, y los centros además cuentan con profesorado local que imparte español u otras materias en español que son súper profesionales. Entonces, había por aquí alguna pregunta. A ver, vamos a ver, ya no sé, bueno, tenemos tiempo, así que tranquilos. Sí. Bueno, yo tengo 2 preguntas cortas para ti y otra para Nacho. La primera es si experiencia jornada parcial computa de algún modo, se acumula. O sea, 2 años, por ejemplo, a tiempo parcial sería como Sí. 1 a jornada completa. En principio, y mientras no nos digan lo contrario, se acumula. Vale. Y la otra es un perfil académico de una licenciatura distinta a esas que venían ahí, pero añadido a eso un máster de didáctica del español como lengua extranjera. ¿Eso se puede valorar? Habría que verlo. Claro, eso ya es... Habría que hacerlo. Es decir, Ante la duda, quiero decir, si te interesa el programa de visitantes... Sí, o incluso el de secciones pues, también. Bueno, no pierdes nada por presentar una solicitud, para uno o para los dos, ¿eh? Y lo que te puedo garantizar es que, por nuestra parte, haremos todo lo posible para que, digamos, tengas una oportunidad y tengas posibilidad de ser convocado a pruebas. No siempre es posible, ¿eh? Pero puedo asegurarte que hacemos todo lo posible porque tenemos pocos candidatos. Y para Nacho me ha sorprendido mucho la diversidad que has hablado en cuanto a funciones y Sí. etapas educativas. Sí. Y no sé si A esto ver. te referías en un solo año o a lo largo de todo En esto. varios años. Cada año me ponía a hacer una cosa. Los 2 primeros años en el desierto trabajé como profesor bilingüe. Yo daba clase en español como un profesor de primaria a niños de segundo de primaria. Ese año acababa de entrar una proposición en California que, digamos, restringía muchísimo la enseñanza bilingüe. Entonces, cuando yo me cambié de distrito y fui a trabajar a Compton, yo trabajé en una clase de All English. O sea, yo daba clase a niños de tercero, que eran americanos, la mayoría afroamericanos, algunos eran hispanos, pero que hablaban español o no, y yo les enseñaba lo que tenía que enseñarles. Después cambié al año siguiente a primero y seguí con lo mismo, y luego estuve en kinder. Cada año te usan un poco. Yo, por ejemplo, la experiencia que tengo de Dallas, que te la puedo contar, yo en Dallas, como decía Antonio, una vez que te han admitido, vas teniendo entrevistas, o buscas tú entrevistas, ofreces tus servicios, digamos, como profesor, ya estoy admitido y tal, y te hacen las entrevistas los directores. A mí me llamó una directora del colegio donde después fui a trabajar y me dijo que era para una plaza de primero, de primaria, y para enseñar no recuerdo qué, la verdad. Entonces yo le conté mi experiencia como profesor y le conté, bueno, pues que en los últimos años había trabajado sobre todo mucho en la lectura y la escritura y no sé qué. Entonces se le debió de iluminar una bombilla y me llamó por la tarde y te dijo: sí, te contrato, pero no para primero, para cuarto. Y me puso en cuarto para dar clase de reading y writing en español y en inglés, porque se ve que pensó que la profesora que ella tenía destinado para cuarto no iba a hacer ese mismo trabajo con esa solvencia, y entonces dijo: a esta que te colocan como las fichas. Entonces la pusieron, pum, en primero. Un compañero que tenía en tercero estaba enseñando matemáticas en tercero, y al año siguiente le pusieron a enseñar lengua en cuarto. Es decir, que eres un poco totalmente versátil. Es un poco Pero durante un año, un curso académico, haces lo durante un curso académico, sí. Sí que tuve en el distrito de Compton, empecé dando clase a segundo. Cuando llevábamos un mes de clase, uno de los profesores que daba un tercero no se hacía con la clase,
Y entonces el director me había visto a mí seguramente capaz de desarrollando un buen, como se dice allí, classroom management, y dijo, te voy a poner en este curso que el profesor no se hace con él. Digo, bueno, no me fastidies, que yo ya tenía los míos controlados. Pues me pasó al de tercero y me tocó volver a empezar de nuevo. Pero esto es inusual. Es inusual. Entonces, bueno. De todos modos, lo que importa es, lo que va a decidir, digamos, si te contratan o en muchos casos, es que tú con tu titulación, o con tus titulaciones, mejor dicho, reúnas los requisitos del Estado para obtener una credencial que te permita ejercer la docencia en dicho Estado. Y eso depende de cada Estado. Los hay muy exquisitos, como es el caso de California, y los hay más relajados, como es el caso de Texas. Y ahí pues hay toda una gama de grises, ¿no? California son exquisitos, pero luego también tienen su punto, o lo tenían, su punto de relax, porque yo, por ejemplo, yo soy profesor de secundaria, y a mí en California, cuando venían a contratar profesores de primaria, pues dijeron, bueno, eres de secundaria, pero da igual, te contratamos, o sea que depende. Hay cierto margen de maniobra. Hay cierto margen, sí. Son dos preguntillas y por otro lado contrastar una información. En el 2011 yo me presenté a lo de profesores visitantes, pasé todas las pruebas, después en la entrevista no nos cogieron a todos. Bueno, entonces hubo un hecho ahí que me parece relevante comentar aquí porque es importante para todos aquellos que tengan en la cabeza probar esta experiencia. Y lo apunto como una de las razones para la retirada de tanta gente. No se habla de esto demasiado, pero a la hora de decidir, una vez que te han seleccionado, tienes que tener en cuenta que hay que hacer una provisión de fondos para ir a Estados Unidos particularmente, de la que hablamos los compañeros, los que yo he seguido en contacto con ellos porque eran compañeros de trabajo, o porque eran amigos, porque eran conocidos, indefectiblemente en todos los casos. Había un acuerdo, se convergió en que hacían falta unos $7.000, $8.000 o euros, ya no me acuerdo, para poder plantarte allí con unas garantías, porque está la compra del coche, claro, pero esto es lógico, porque etcétera. tienes que comprar el coche, alquilar el apartamento, comprarte un billete a Estados Unidos, o sea que eso... Claro, pero estoy hablando del 2011, ahora esa cantidad supongo que se habrá elevado. Yo he estado en el plan profesores visitantes, pero financiado por mí mismo en Inglaterra, en Londres, 7 años, he venido hace poco aquí. En Estados Unidos es igual. Y puedo decir que en Inglaterra, en Londres, siendo una ciudad muy cara, yo tuve que llevar una cantidad muy parecida para empezar a tirar millas, estando en housing en términos de flat sharing. O sea, yo he estado siempre compartiendo casa, o sea, no tengo un apartamento para mí, es impensable en Londres un plan como este. Si no, en Estados Unidos sí puedes. Claro, entonces yo creo que eso, yo sé de casos particulares de gente que se... Ah, que lo aleje un poquito. Vale, de gente que habiendo sido seleccionado, después se echó atrás, podría hasta decir los apellidos, vamos, son gente que viene aquí en Madrid, porque echaron cuentas y no tenían ese fondo. Bueno, entonces es así, ¿no? O sea, que lo estoy contrastando. Sí, necesitas un dinero para, es decir, comprarte tu billete y luego cuando llegas allí, pues alquilar el apartamento, en muchos casos te piden una fianza que es el mes. Claro, también esto varía mucho, porque tú te quieres alquilar un apartamento para ti solo, que te puede costar a lo mejor, que te digo yo, en Dallas, no sé, $1.000 o 800 o lo que sea, pero si compartes con otro profesor y alquiláis uno de dos, te va a salir por la mitad. Es decir, que bueno, también depende de las... Y luego el coche, lo mismo, es decir, no es lo mismo que tú quieras un coche para ir a trabajar todos los días, que te lleve ya, que quieras uno para luego el fin de semana irme a Nueva Orleans, a este sitio, al otro, al de más allá. Entonces hay gente que se gasta más, que se gasta menos. Te puedes comprar un coche por $2.000 o $3.000, pero a lo mejor si te lo llevas a Nueva Orleans no llega. ¿Qué cantidad crees tú? Ya sé que depende de los estados, evidentemente, pero ¿qué cantidad dirías tú que es prudente tener prevista, más o menos? Pues no sé, alrededor de... Sí, lo que has dicho antes, un poquito más quizá. Es decir, necesitas... Pon $2.000 para $1.000 para el primer mes del apartamento, $2.000 para la fianza, si es que hay una fianza que depende, luego comprar algunos muebles, comprar un coche, sí, alrededor de $8.000 más o menos necesitarías. Luego en algunos estados, bueno, en Dallas por ejemplo hacen el esfuerzo de pagarte la primera quincena, no esperar a que cumplas el mes, porque saben que la gente llega y dice, ¿qué pasa aquí? Si voy a tener que estar un mes esperando sin cobrar, más un mes que he venido antes, son 2 meses viviendo del aire. Entonces sí, 7.000, 8.000, 9.000. Si vas con pareja,
es menos, porque a lo mejor si te llevas 10 o 12.000, pues con 10 o 12.000 vale para dos. Pero si va uno solo, sí que tiene que andar pensando a lo mejor en los 8.000. Sí, y las dos preguntas, digamos, rápidas son si es un mérito, se considera mérito o si es detrimento el tener experiencia en el destino. Quiero decir, por ejemplo, si yo solicito para Inglaterra y yo he estado allí 7 años, como se quiere dar oportunidad a otra gente para tener la experiencia y tal, si tiene objeto que yo me presente o no, por no perder tiempo, ni yo ni las personas que me contraten. A ver, primero la primera pregunta, decirte, bueno, que en efecto, desde luego, hay una guía, cuando se abra la convocatoria veréis que hay un documento que se llama Guía General del Programa, y ahí desde luego se incluye un apartado en el que se habla de esto, de los gastos, digamos, digamos lógicos de instalación, pero ya no solo nos vamos derivada de participar en el programa. O sea, cualquiera que se va a trabajar y a vivir a un país, digamos, en el extranjero, tiene que contar con que tiene que, digamos, proveer unos fondos pues para, digamos, viajar allí, alquilar un coche si es necesario, alquilar una casa, etcétera. Quiero decir, ya no es exclusivo del programa, perdona que te interrumpa, Antonio, luego es que las variables son infinitas, porque por ejemplo yo una vez alquilé un apartamento que costaba 600 y pico dólares, con 2 dormitorios, y me pidieron una fianza de 660 dólares, el primer mes que eran 660 y el segundo mes por adelantado, o sea, 2.000 dólares. Sin embargo, en Dallas el apartamento, ya han pasado años, costaba 1.100 y la fianza eran 300. Es decir, que depende, las variables son infinitas. O sea que... Y luego la segunda pregunta que te decías, mira, como tú no has tenido relación ninguna con el programa de visitantes, sino que ha sido por tu cuenta, ¿no? Entonces tú entras como cualquier candidato, digamos, y por supuesto que en tu caso creo que la experiencia se valoraría y mucho a tu favor. Quiero decir, porque tú cuentas con unos conocimientos y con una experiencia que, digamos, si yo fuera el director de un centro, la querría para mí. Quiero decir, ten en cuenta que los que contratan son los directores de los centros. Sí. Entonces, cuidado, antes hay un filtro que es el filtro del Departamento de Educación británico que decide a través de unas pruebas a quién se va a convocar o no a las entrevistas con los directores de los centros. Pero digamos, tu pregunta, digamos, si tú hubieras sido en el programa podría variar, pero como no has sido en el programa yo creo que lejos de, digamos, de perjudicarte te beneficia. Sí, la última cosa era el tema de secundaria y primaria, que me parece que también es muy relevante, porque yo también conozco mucha gente que se presentó, pasó las pruebas y tal, fueron seleccionados y incluso habiendo tenido experiencia en Estados Unidos, o sea, repitiendo, pero al final, como vieron que no se concretaba lo de secundaria, y les ofrecían solo primaria, por esto al final no podemos dar solo primaria. Yo conozco gente que se echaba, claro, que lo declinaba ir allí por el hecho de que iban a estar en primaria. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no sé exactamente cómo apuntar, cualquier consejo en este sentido, pues lo agradecería mucho, teniendo en cuenta que yo no quiero ir a primaria, solo secundaria, claro, es una oferta más reducida, pero no sé exactamente cómo hacerlo. Claro. No sé. Sí, Es que bueno, eso depende de la convocatoria, eso lo puedes contestar. Vamos a ver. A nadie se le va a ofrecer una entrevista, digamos, con un distrito para un perfil que el profesor no quiere, digamos, para que al profesor no le interesa. Quiero decir, en el momento en que te convocan a pruebas, digamos, un estado o un distrito, si tú tienes claro que no quieres trabajar en primaria, lo tienes que decir. Lo tienes que decir para que, digamos, te convoquen a pruebas de un estado o un distrito que ofrezca plazas de tu perfil para secundaria. Dallas, por ejemplo, solo viene aquí a buscar gente para primaria. Entonces, si tú entras a Dallas y dices, no, yo quiero secundaria, te van a decir, pues no, solo contratamos gente para primaria. Pero, sí, en la convocatoria viene la descripción de los perfiles requeridos y tal, pero mira, si a ti digamos, una vez que estás admitido y tal, si te convocan a pruebas, tú vas a tener un contacto directo con el asesor de referencia del estado que te va a convocar. Y es a él a quien le puedes plantear esta situación, decirle, mira, a mí no me interesa trabajar en primaria, solo quiero secundaria. Y ya está, y entonces te convocará eso, pues, para distritos que ofrezcan ese perfil, porque digamos, nadie quiere ni perder el tiempo ni hacértelo perder a ti. ¿De acuerdo? Venga, ¿más preguntas por aquí? A ver.
ya seguimos el orden. A ver, en el programa de visitantes decías que necesitaban 2 años de experiencia y en el de secciones bilingües 1, como mérito. Entonces, ¿esa experiencia tiene que ser seguida? No. ¿Son 2 años, tienen que ser 2 años seguidos o No, se acumula? puede haber discontinuidad. Puede haber discontinuidad. Vale. El visado y el seguro médico por tu cuenta, obviamente. Sí, el visado lo pagas tú, digamos. Pero te lo tienes que hacer tus papeles, te lo te lo gestiona el gestionas tú. distrito, el distrito, digamos, te reclama, entre comillas, pero luego tú lo gestionas a través de la embajada. Es decir, tienes Vale, que es cosa rellenar tuya. una serie de cosas y yo no me acuerdo cuánto costaba el visado. Bueno, a ver, no todo el visado, el J1 no sé si cuesta $2.000, tú pagas una solicitud de 300 o 400 o algo así, pero eso lo tienes que hacer tú aquí. Eso también entra en el dinero que tienes que tener previsto, pero vamos, el visado en sí, eso lo paga el distrito. El grueso del coste del visado, digamos, lo paga el distrito, pero luego también hay un porcentaje pequeño que lo paga el profesor. Y son los costes de visado, ¿no? Y eso corre por tu cuenta, porque a ti lo que te van a facilitar las autoridades norteamericanas o canadienses es, digamos, pues un documento en el que, digamos, un documento que en el caso de Estados Unidos es un DS-2019, en el que, digamos, ahí se indica, digamos, la descripción del puesto que vas a ocupar para que tú con ese documento te persones en la embajada y pidas el visado el J1 que llamamos, ¿de acuerdo? Y para Reino Unido por ahora no hay exigencia de visado, ¿no? Y para bilingües, si te interesara, los únicos países que lo exigen son China y Rusia. Entonces, vamos, es una cosa que tú te lo gestionas, tú te lo buscas, tú por tu cuenta. Pero como cualquier trabajo. No, por tu cuenta no. Es decir, una vez que te contrata el distrito ya te tiene ahí y empieza a gestionarlo él. Luego tú tienes que hacer aquí los trámites. Tienes que hacer tus trámites. Pero vamos, tú no tienes que ir a Que no te la dan embajada nada y decir, hecho. quiero un visado, no, porque no te lo van a dar. Este distrito ha solicitado a este profesor y le va a contratar y demás y no sé qué. Y entonces, pues... Pero pues como cualquier trabajador, Sí. quiero Sí. decir. O sea, yo, para que te hagas... Para que te hagas una idea, yo tengo un amigo que es electricista y va a ir a trabajar ahora a Estados Unidos en una empresa para montar una instalación de la fábrica de no sé qué, y también he tenido que venir aquí a Madrid y pasar la entrevista y todo el papeleo, o sea que cualquier trabajador tenga, digamos, el visado que vaya a tener, que hay una, digamos, todo un catálogo de diferentes visados, para las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo. El trámite depende del trabajador, por lo tanto, por supuesto que tú vas a tener el apoyo, el apoyo de la persona que se llama un Responsible Officer, que es la persona que designa el Departamento de Educación del Estado para todo lo que tiene que ver con asuntos migratorios. Y esa persona va a tener hilo directo con el Departamento de Estado. Si hablamos de Estados Unidos, ¿no? Pues esa persona, en el caso de conflicto y problema, te va a echar una mano. Y lo último, entonces en el de visitantes se supone, a ver, sí que es verdad que como has dicho tú te pueden utilizar como una ficha y tal, pero tú antes de irte sabes a qué cursos vas a dar, sabes qué materias vas a dar, no lo sabes antes de ir. O sea, lo sabes cuando ya estás sabes que el allí. distrito te ha contratado. Puede que tengas la posibilidad de obtener alguna entrevista por Skype aquí, mientras estás en España. Por ejemplo, Y puedes preguntar. Sí, a Bea, a mi mujer le hicieron una entrevista la última vez que fuimos a Texas, aquí ya. Y entonces, cuando ya nos fuimos allí, ella sabía qué curso iba a dar y todo, pero a mí no. Tú no lo sabías. Entonces yo lo hice allí cuando llegué allí. Y tampoco sabías si ibas a enseñar en inglés o en español. No. Normalmente enseñas en español, pero no. Es decir, hacer Pero no unas tiene cosas... por qué. No tiene por qué, a lo ¿Qué mejor. van a decir? No. Ellos te contratan para lo que necesitan y si te ven hábil, pues te ponen a de, oiga, mire, es que yo... No, da igual. Es que yo el Claro, en inglés... secciones bilingües lo normal es que tú enseñes la materia que te en español. Eso sería lo suponer, ¿no? O sea, lo No, normal. seguro, porque no va... En secciones bilingües no puedes dar... O sea, tienes que darlo en español. Sí, claro. Sí. No te pueden exigir, no, es que... Sí. No, ¿no? Eso es en visitantes. En polaco no. Vale. En visitantes te pueden llegar a poner, si tú eres profesora de matemáticas, que creo que las de matemáticas se han ido, Sí. te pueden llegar a poner a enseñar matemáticas en inglés. Perfectamente, vale. Bueno, pero tampoco es mucho problema enseñar matemáticas en inglés. Si tienes una cierta soltura, no... El procedimiento es que varía mucho de distrito a distrito. Mira, los distritos pequeños... Mira, hay gente, por ejemplo, que viene aquí en Madrid a una entrevista y se va con el contrato debajo del brazo. Y sabe de verdad, o sea, lo que va a impartir, con cuántas horas, ¿sabes? Lo sabe prácticamente todo. Por lo general, cuando el Estado va creciendo, esto ya se va diluyendo. Y muchos distritos grandes lo que hacen es, digamos, a ti te selecciona el distrito. Pero incluso puede darse el caso de que después tengas que tener una entrevista telefónica con el director. O incluso que ya en destino
tengas que ir como a una feria de trabajo que llaman ellos, en la que están todos los seleccionados, pero que tienen que, digamos, entrevistarse con los diferentes colegios que están allí ofertando plazas. Tú vas pasando por mesas y te vas entrevistando con directores y a lo mejor uno te dice, pues es una especie de feria de trabajo. Pero como dice Antonio, si el distrito, yo el primer distrito al que fui contrataron a 7 u 8 profesores, sabíamos todos de lo que íbamos a hacer, nos vinieron a buscar a Los Ángeles con una furgoneta para llevarnos a todos de golpe, o sea que el trato no tiene nada que ver. Sin embargo, en Dallas, búscate la vida, o en Compton, pues imagínate. Pues, cuanto más grande es el distrito, pues hombre, también es cierto que hay más donde elegir, o sea, pero bueno, también habitualmente pagan más, o sea que todo tienen ventajas e inconvenientes, pero es cierto que desde el momento en el que tú eres seleccionada, tú vas a tener contacto con alguien del distrito, y con alguien del, digamos, y con el responsible officer. Entonces hay preguntas de ese tipo que te podrán ir aclarando, O sea, no quiero que pienses que vas allí a ciegas, porque tampoco es eso. Tienes un pequeño componente de riesgo, entre comillas, pero a ver, es lanzarte a una experiencia que, como te decía antes, es súper interesante y una experiencia que te va a cambiar la vida, seguro. Ahora, todo atado y bien atado, como decir, yo por ejemplo, cuando estuve a punto de marcharme a Canadá, al final no pudo ser por un tema de salud, y yo antes de marcharme yo tenía mi horario. ¿No? Y los niveles, todo. Pero me consta que no siempre es así, quiero decir. Pero bueno, depende, es que depende muchísimo, de verdad. ¿Más preguntas por aquí? Bueno, yo en 2009 estuve haciendo una entrevista con una directora de un colegio de Virginia y prácticamente me habían seleccionado, pero cuando les dije que tenía a mi marido y que me gustaría irme con él y que me gustaría ver qué posibilidades tenía para encontrar trabajo, pues la cosa se quedó un poco fría. Y la directora me llamó por teléfono, tuvimos una entrevista también por teléfono y me dijo que me ponía en reserva. Y bueno, me dio su email y tal. Bueno, la cosa es que, digamos, que yo creo que ese fue el motivo por el que me dejaron en reserva en aquel momento. Pero es raro. Pero no sería en el programa de profesores visitantes, ¿o sí? Sí. ¿Era en este o en otro? ¿Era tipo VIF o alguna cosa de esas? ¿Era el convocado por este programa convocado por el Ministerio? Pues yo creo que sí, que era el programa convocado. En Virginia hay otros programas. Creo que hay otras organizaciones que... Pues a lo mejor no era exactamente el programa de profesores visitantes. La cuestión es que yo tengo un gusanillo de... Es muy raro lo que dicen, entonces es muy raro que por una cosa se te han dicho nada, porque al fin y al cabo, tú una vez que llegas allí, te gestionan tu visado J1, a tu acompañante, a tu pareja le van a dar, o tu marido le van a dar el J2, y con el J2 él se busca la vida, pide un permiso de trabajo, que le llegan 1 mes y medio o 2 meses el permiso de trabajo y trabaja en lo que encuentre. Es más, les gusta la estabilidad de un profesor que va en pareja, porque digamos un profesor que va acompañado con familia, digamos, las probabilidades de que llegue, por ejemplo, el mes de noviembre, diciembre y salga corriendo porque no aguanto más, ¿qué les hay? Disminuyen bastante, ¿sabes? O sea que y porque además saben que un profesor que va acompañado pues tiene, digamos, una estabilidad, ¿no? Que no va a tener un profesor que vaya solo. Bueno, yo en esta ocasión iría con mi marido y mis 2 hijos. Entonces un poco el miedo es cosas que hayan comentado. Por ejemplo, el dinero que necesitas para empezar. Hay muchísimos que van con familias. Claro, ¿qué sueldo te van a dar para que tú puedas mantener a tu familia? Y la posibilidad de que tu pareja, tu marido, pueda también encontrar un trabajo y no sea un hombre florero, sino que tenga también algo de... Todo eso se consigue. Al principio igual estás un poco más achuchada, tendrás que pensar si vas con 4 personas, claro, tener un poco más de dinero, obviamente previsto para funcionar y demás, pero vamos, los sueldos suelen estar bien y más o menos puedes vivir. A lo mejor al principio, hasta que tu marido empieza a trabajar, tampoco te da para, pues eso, como decía antes, para irte a Hawái o Nueva York, pero vamos, no conozco a nadie que esté llegando a los últimos días y diga, uff, ya no tengo dinero. No. Hay muchas familias en el programa, muchísimas familias. Muchísimas, Y bueno, que, verdad, lo que decía antes, que al principio cuesta porque, bueno, hay que obtener un visado de trabajo para el dependiente, en este caso tu marido, pero bueno, que yo os digo, viven bien, viajan y en buenas casas vamos. Y luego los niños, los colegios... Los colegios suelen ser el colegio que te corresponda dependiendo de la zona donde vives. Con lo cual... Son colegios públicos. Sí.
Con lo cual es interesante mirar un poco eso antes, ¿no? Para llevarle al colegio que te interesa a ti, ¿eh? Y tienes también la opción de llevarle al colegio tuyo, que eso también es una opción muy buena, si pueden, si por edad me encajan en tu colegio, pues por la mañana no tienes que hacer encaje de bolillos para ver quién les lleva y tú no sé qué, y tú no, te les llevas tú y les recoges tú. Esa opción la tendrías, dependiendo del colegio, si te gusta, si no te gusta, de la zona en la que esté y demás. Y si no, suelen ser, te asignan el colegio por la zona en la que vives. Que luego quieres ir a llevar al niño a otro colegio, tienes que solicitarlo y a lo mejor dependiendo de si hay plazas o no te meten o no, pero normalmente te asignan, ya digo, por la zona en la que vives. Y son colegios públicos. Y bueno, pues están bien, los colegios están bien. Hay como aquí, los sí, hay buenos, malos, claro. mejores y peores. O sea, como en todos los sitios. ¿Le pones el micro? Hola, buenas tardes. A ver, mi caso es similar, pero no idéntico, ¿no? En mi caso, yo soy profesor de ciencias, mi mujer es profesora de inglés, y lo que queremos es hacerlo los dos. Entonces, claro, allí los distritos son muy grandes. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Hay de todo. Bueno, hay de todo, pero en cualquier caso, a la hora de escoger yo, bueno, tanto yo como mi mujer, el distrito que queremos, habrá que ver que nos pille más o menos cerca. Digo que es el mismo distrito, estamos en extremos distintos, pero, eso es incompatible. pero dentro del distrito es que eso ya es complicado. Es complicado que vayas a tener tú un colegio y tu mujer el de al lado. Bueno, no hace falta que sea el del lado. Sí, pero que te quiero decir, por ejemplo, Dallas. Un ámbito razonable. No, pero te quiero decir Dallas. Dallas es enorme. Entonces, a lo mejor vives en un sitio y a tu mujer le toca media hora hacia el norte y a ti media hora hacia el sur. Eso puede pasar. Bueno, si es media hora, vale. Pero bueno, sí, bueno, eso supone dos coches ya. Media hora no es nada. Claro, media hora no es nada. Más, sí, claro. Seguramente necesitaríais 2 coches, claro. Es que no es fácil. No es fácil. Por ejemplo, en Dallas tenían una norma que decía que no podían estar un matrimonio en el mismo colegio. Que es un poco tontería, porque luego yo conocí matrimonios que estaban en el mismo colegio, pero se saltaban la norma cuando querían. Pero la norma estaba así puesta. De todos modos, hay un apartado en la solicitud, si no recuerdo mal, no recuerdo si es en la solicitud o en el currículum, en la que se pregunta a los candidatos si tienen previsto participar en el programa junto con su pareja. Esa era la otra pregunta. Sí. Si hay manera de indicar eso de alguna manera. Hay un apartado, no recuerdo bien si es en el currículum o en la solicitud, en la que se puede consignar esta información. Porque eso nos salta en base de datos y a la hora de convocaros para un estado, procuramos, digamos, convocaros para el mismo estado o distrito. Es decir, para facilitar precisamente todo esto. Que si no siempre se puede. Pero, por lo que comentas, es un perfil, tu mujer de lengua. Mi mujer es profesora de inglés. De inglés. ¿Y tú eres de? Yo soy de biología. De biología. O sea, a priori parece un combo fácil. Porque los profesores de biología, si tienes un buen nivel de inglés, están muy demandados. Y leamos. Entonces, te quiero decir que igual no es el mismo distrito, pero igual es uno que esté al lado y que os permita vivir, digamos... El mismo distrito... Que permita vivir en la misma casa, eso sí, es el mismo... Sí, suele ser interesante. También hay muchos casos. El mismo distrito yo creo que casi con toda seguridad, que te vas a entrevistar para el mismo distrito. Lo que pasa es que luego ya al colegio, pues depende, entonces es grande, pequeño, regular. Y depende del distrito, lo pejiguero que se ponga. Si la duda es sobre todo a la hora de escoger el distrito, cuál es el que hay más posibilidades de que podamos encajar los dos. Os van a, bueno, te digo que a la hora de que os convoquen a pruebas, te va a contactar un asesor o una asesora y, bueno, pues para reconfirmar todo esto le puedes decir, oye, pues que mi mujer es fulanita y también está convocada y tal, pues bueno, en la medida de lo posible, pues el mismo distrito o uno que esté cerca también. Y luego cuando hagas la entrevista, cuando hagas las entrevistas, al entrevistador se lo decís, mi mujer también se está entrevistando aquí, que sepa que hay 2, y mi mujer es fulanita y mi marido. Que eso les encanta. Es decir, o vamos, o los dos o ninguno. Es que obviamente. Sí, está claro. Entonces eso que lo sepan ellos, pero eso se lo dices abiertamente al entrevistador, al americano, se lo dices. Vale, la otra pregunta, ya no es con Estados Unidos, es con Reino Unido. ¿El tema Brexit va a afectar de alguna manera a esto? No se sabe, ¿no? En principio hay un periodo, digamos, hay un periodo de transición, según lo que nos han dicho en el Departamento de Educación británico, de 2 años. Pero insisten que incluso en el momento de que se consumará tarde o temprano, ¿no? La ruptura, pues que pasado ese periodo de transición, pues bueno, ya están viendo de ver qué posibilidades de visados, pues poner en marcha, pero por ahí no hay ningún problema.
porque, digamos, es que les hace falta profesorado. Y está mal que yo lo diga, y bueno, estará de acuerdo conmigo Nacho, pero el profesorado español, por lo general, en el extranjero está muy bien considerado. Ellos contratan profesores, o sea, los americanos saben de sobra, por lo menos en mi experiencia, que el profesor español los primeros meses le cuesta un poco, pero que enseguida se pone... Y yo me he hecho muchas reflexiones cuando fui a vivir a Estados Unidos. Y una de las primeras que me hice al principio, decía, ¿cómo puede ser posible que esta gente, que bueno, a lo mejor es que yo me estoy valorando más de lo que... ¿no? Pero yo decía, porque les costaba trabajo, eran muy lentos, si no tenían todas las instrucciones, eran incapaces de improvisar. Claro, aquí somos los reyes de la improvisación. Entonces, enseguida te ves tú dando lecciones a la profesora de al lado sobre cómo tiene que hacer un determinado papeleo, una determinada cosa. Una profesora que va a llevar 20 años en el colegio, pero que de repente se atrapa con algo y dice, ay, Mr. Domínguez, pero hombre, esto es pim, pam, pum, pum, y dice, ah, claro. O sea que, enseguida, entonces claro, ellos contratan profesores, les da igual que hablen mejor o peor inglés, porque saben que enseguida se van a poner, y que somos profesores todoterreno. Es que es así. Los que vais con familias, además encima, claro, el todoterreno es más complicado porque el comienzo cuando vas con una familia y con niños es más duro, entonces ese profesor está hecho, es lo que yo decía antes, yo monto una empresa de lo que sea, aunque sea para vender perritos calientes, y contrato a profesores visitantes, porque sé que son capaces de tirar con todo. Sí, al hilo de lo que decías, profesor foráneo, por mi experiencia y muchísima gente que conocía la docencia, tiene que hacer más méritos. O sea, normalmente respecto del nativo, al principio tiene que hacer más méritos. Es sospechoso del minuto 1, entonces tiene que... Sí, pero enseguida se dan cuenta de lo que tienen entre manos. Enseguida el director, si el director es listo, que suelen ser listos, por eso son directores, porque son administradores. El director lo elige el distrito y puede estar años y años y años de director, y el colegio es suyo y lo lleva él y lo gobierna como quiere. Y esto es así, literal. Y si el director es listo y sabe lo que tiene entre manos, se va a dar cuenta enseguida. Yo cuando me marché de Dallas, la directora, yo no me considero un super profesor, me considero un profesor normal y corriente. La directora me insistió más de una vez, si quieres volver, llámame, que tienes las puertas abiertas. No, es que no hace falta ni que pases por llámame. Y dije, no, es que me tengo que ir, tengo una serie de circunstancias que me obligan a irme. Y me dijo, si quieres volver, llámame, directamente me llamas y te voy a dar trabajo. Es decir, que ellos saben de sobra, y como yo, todos los demás profesores españoles, estoy seguro, vamos, o hay excepciones siempre, pero... A ver, ya tenemos que ir acabando. Solo quería preguntar, es que a mí yo cuando veo estas cosas siempre las familias profesionales que buscan, los perfiles, o sea, por ejemplo, el perfil ese que pone científico-tecnológico, arquitectos, ingenieros, tal, yo que soy de Bellas Artes, es que yo no sé ni dónde acoplo ahí en toda esa movida, porque aunque aquí será dibujo técnico, tecnología, cosas de... Y allí yo no sé qué equivalente, o sea, como que yo no veo que mi perfil se busque ahí para nada. ¿Tengo opciones o no? Porque es que en primaria es más complicado quizá, porque en primaria los niños hacen arts and crafts. Claro, vamos a ver, obviamente tu perfil no es el más demandado. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, por eso. Pero para eso pregunto, no porque es así, o sea, pero no pierdes nada por presentar una solicitud. Porque el perfil ese científico-tecnológico, claro, pero aquí damos dibujo técnico y damos ese pero tipo tú tienes que ver, digamos, el anexo 2 del que hablábamos antes, que es en el que figura la descripción... No es demanda, la verdad es que no es demanda. ¿Perdón? Que no es demanda. El anexo 2, yo nunca veo ahí que demanden nada de dibujo, ese perfil, entonces... Ya te digo, porque hay estados, como por ejemplo el estado de Texas, que son más estados aluvión, digamos, que en el que pueden relajar un poco las condiciones. Y yo te diría que si te apetece la experiencia, no pierdes nada por presentar una solicitud. Porque si ven alguna posibilidad, ¿no? Si tú reúnes, por ejemplo, el requisito, digamos, de experiencia docente, de idioma, de que, digamos, pues te puedan reconducir a, digamos, alguna rama, pues lo van a hacer. Pero si no lo presentas, ten por seguridad de que no. Claro. O sea, que aunque no pidan ese perfil, yo lo demando. No es a priori una de las titulaciones que nos demandan. Pero a veces, pues depende de si hacen una lectura flexible.